Bueno, ponemos a grabar, seguimos, continuamos entonces. Habíamos quedado entonces en producto. Este ya estaría. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a promedio, ¿sí? Promedio obtiene el promedio de los valores encontrados en una determinada columna, lista o base de datos que cumple los criterios establecidos, ¿sí? Bueno, esto también, como los anteriores promedios que habíamos aplicado en la plantilla común, vamos a aplicar este ejemplo. Digamos, vamos al Excel. Me voy a poner acá en H18. ¿B de promedio? Sí, entonces vamos a poner BD promedio, el mismo rango. Vamos a usarlo en la columna beneficio. ¿M? Y el criterio va a ser el mismo, que haga el promedio entre los valores que encuentre de Ford y Fiat, de las marcas Ford y Fiat. Ok. B de promedio. A ver. Bueno, la fórmula, apretamos Enter y estaría dando 108. ¿Mm? Entonces lo que está haciendo es buscar entre los valores de entre Ford y Fiat, los que encuentre, ¿sí? Esos valores los almacena en una RAM y después genera un promedio entre esos valores, ¿sí? Así que nos daría 108. Lo mismo, si nosotros quisiéramos ampliar el rango, poner también los de Peugeot, ampliaríamos el rango y ahí suma más información, genera el promedio. Inclusive si quisiéramos poner a Audi también, vamos a escribir, agregar, sumar a Audi y a la lista, este Audi que está acá, y ampliamos el rango y suma también los valores de Audi. ¿M? Entonces ahí prácticamente estaríamos tomando el promedio de todas las marcas, creo que están todas, y el beneficio. O quitar alguna. Si quisiéramos quitar alguna, simplemente la borramos de la lista. Por ejemplo, ahí borré Fiat, ¿sí? Y fíjense cómo se modifica el valor. También si quiero borro Peugeot, se modifica el valor, o Audi, entonces se va modificando. ¿Mm? Bien, vuelvo para atrás con Control Z si quieren restablecer todo. Control Z, siempre volvemos para atrás los pasos que vamos haciendo. Bueno, nos quedaría, el próximo sería suma, ¿eh? Tradicional suma, también aplicando esta estructura, ¿sí? Que es de las funciones de base de datos, para generar alguna suma específica de algún criterio. Vamos a usar este ejemplo que vemos aquí. Vamos al Excel. Entonces ponemos en la H19, ponemos B de suma, también elegimos el mismo rango de la tabla. Vamos a trabajar sobre beneficio y el criterio también vamos a usar los números que sume los números que nos da la coincidencia de Ford y Fiat. Si apretamos Enter, tendrá que dar 540. Sí. Bueno, fantástico. Ahí entonces pudimos aplicar la potencialidad que tiene entonces de trabajar con tablas, ¿sí? A través de estas funciones. ¿Mm? Después, otra cosilla que nos queda para ver
de estas funciones. Estas son las funciones que les decía que son las más representativas. Ahora lo que vamos a ver es algunas pequeñas herramientas que tenemos acá a disposición. Por ejemplo, cuando nosotros quisiéramos obtener una suma, autosuma rápido de alguna columna específica, como en este caso, que tenemos esta tablita que tiene una marca, el modelo, bueno, los años y un monto, un costo, nosotros rápidamente en esa tabla quisiéramos obtener el total, ¿sí? De esa columna costo, o sea, siempre va a ser la última. Excel nos tiene habilitado, ¿sí? Vuelvo al Excel para mostrárselo. Cuando nosotros tocamos, vamos a ir a la otra pestaña, a la tabla 2. Si lo hacemos ese ejercicio, ese ejemplo, lo vamos a hacer sobre esta, sobre la tabla 2. ¿Mm? Una vez que están en la tabla 2 del mismo archivo, vamos a transformar esta grilla en tabla. Así que vamos a ir a insertar, tabla, seleccionamos los datos, ¿sí? Tildamos la tabla, tiene encabezados, aceptamos aceptar y ahí se nos transforma en tablita. ¿Mm? Y tenemos acceso a todos los beneficios de usar una tabla. Bueno, cuando nos ponemos arriba de la tabla, o sea, hacemos clic en la tabla, se nos va a activar la solapa de diseño de tabla. Y acá, dentro de las herramientas que tenemos, hay una que dice fila de totales, ¿sí? Fíjense en acá arriba, ¿sí? Activa o desactiva la fila de totales de una tabla. La fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna, ¿sí? Entonces, si uno la activa, nos va a dar de la última columna que tengamos, eso sí debería coincidir para aplicar esta pequeña herramienta que nos acaba de Excel, ¿sí? Nos va a dar un total, nos activa ahí una fila con la leyenda total y nos hace una autosuma de la información que tengamos en esa columna. ¿Sí? Es simplemente un agregado a tener en cuenta si en un momento están trabajando en una tabla y justo la última tabla necesitan sumarla. Bueno, pueden usarla rápidamente en vez de hacer alguna fórmula, algo raro. Acá la tienen a disposición, ¿sí? Después, como maquillaje, tenemos primera columna también para seleccionar. Nos demuestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Fíjense, simplemente lo que hace a modo de maquillaje la pone negrita, la última columna también. ¿Mm? Y columnas con bandas también. Una cuestión de maquillaje hace que sea más fácil leer las tablas. Fíjense, lo único que hace es hacer esa combinación de colorcillos, ¿sí? Nada más. Bueno, acá tienen para desactivar o activar el filtro. ¿Mm? Y nada más. Después, todo lo que es estilos rápidos, esto creo que ya los vimos, y uno puede elegir de aquí. Todas estas funcionalidades las habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Cómo convertir otra vez al rango normal, ¿sí? Así que bueno. Bueno, bien, vamos a pasar ahora todo lo que es tablas comunes y ordinarias quedaría realizado. Vamos a pasar a la otra presentación que es tabla dinámicas. Tablas dinámicas. Oh, ahí estamos, tabla dinámicas. Bueno, vamos a comenzar con este tema, ¿sí? Vamos a ver todas las bondades que nos brinda utilizar y trabajar con tablas dinámicas. Más que nada, las tablas dinámicas, eh, como resumen, nos ayuda, nos da una gran potencial para hacer lo que es análisis de datos, ¿sí? Por mucho tiempo, antes que saliera todo este boom de el machine learning y todo esto del big data, ¿sí? Que ahora ya está, que es recontra común, todo lo que es análisis de datos y bueno, también análisis de datos para empresas. Con la forma que teníamos, la mejor forma que había para lo que vendría a ser aglomerar información y tenerlas todas en un mismo, en un vistazo rápido y poder trabajar con esa información, agruparla, esa información también a través de filtros y algunos criterios.
y también trabajar con gráficos, después posteriormente poder trabajar con gráficos, generar gráficos, y eso era la tabla dinámica, ¿sí? Después, bueno, después en los tiempos modernos de ahora, de tabla dinámica se migró, Excel después viene con todo un paquete de análisis de datos aparte, donde usa otros motores más avanzados, pero bueno, la base es esta, ¿sí? De acá partió todo. Como podría decirse que Excel fue un poquito, eh, se anticipó visionario en este tipo de cuestiones de análisis de datos a través de las tablas dinámicas, ¿sí? Antes usaba, los que hacían análisis de datos de la vieja época, usaban las tablas dinámicas a morir, ¿sí? Así que nada, bueno, ¿qué es una tabla dinámica? Bueno, una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, ¿sí? Atendiendo a varios criterios de agrupación. Esta por ahí es la palabra clave. ¿M? Representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos, ¿sí? Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtros de datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen, etcétera, ¿sí? O sea que una vez que tenemos conformada nuestra tabla dinámica, podemos ejecutar todo eso que acabamos de nombrar ahí, ¿sí? De un pantallazo. ¿Sí? Veamos cómo podemos crear una tabla dinámica a partir de unos datos, ¿sí? Eh, Simplemente vamos a entrar, esta es la tablita que vamos a trabajar, que es la última solapa del archivo que les pasé, ¿sí? Para ver cómo funciona una tabla dinámica. Y simplemente, al igual de como íbamos a la parte insertar, fíjense en que antes elegíamos tabla, ahora vamos a ir a la opción que dice tabla dinámica. Bueno, una vez que apretamos en tabla dinámica, se nos va a abrir esta ventanita de diálogo donde nos va a preguntar que justamente generemos esa de dónde, de qué datos vamos a generar la tabla dinámica y después esa tabla, esa parte, es algo que se genera aparte, ¿sí? De los datos orígenes de la tabla de la grilla que nosotros usemos para generar la tabla dinámica, va a quedar, ¿sí? Originalmente, así como tal cual, y se va a crear una ventana o en la misma plantilla donde tenemos los datos originales, se va a crear una tabla, ¿sí? Que nosotros podemos poner en otra hoja, bueno, o en el lugar, en la ubicación donde quisiéramos, ¿sí? Así que eso es lo que nos está preguntando acá. Ahora lo van a ver. Bien, todo perfecto lo que le acabo de decir. Una vez que generamos la tabla dinámica, sí, mejor dicho, seleccionamos el rango de datos que vamos a usar para generar la tabla dinámica, se abre esta ventana en el costado que dice campos de tabla dinámica y tenemos esta tablita, aparece esta figura que vemos ahí, que es tabla dinámica, ¿sí? Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos está diciendo este cartelito es que cuando nosotros apretamos y generar tabla dinámica y ya elegimos el rango de datos, se abre esta ventana y fíjense que acá nos va a aparecer los títulos, los campos de los encabezados de cada columna, ¿sí? Entonces, con esa información agrupada, así que tenemos por cada columna, es que nosotros vamos a empezar a generar una vista, ¿sí? Para facilitar justamente nuestro análisis de datos, ¿sí? Y acá lo más importante, van a ver que nos permite tres áreas o criterios, ¿sí? Para poder ir eh, insertando nuestros campos, ¿sí? Nuestras cabeceras de columna, ¿sí? Ya sea que lo querramos esta información como filtro, ya sea que lo querramos como columna justamente de la tabla dinámica, que esta información la querramos como filas o que el contenido de lo que tengamos en estas columnas de encabezado, hagamos sumatorias, valores, ¿sí? Para ver esa información. ¿M? Un poquito así se va conformando la tabla dinámica. Bueno, eso es un poquito lo que le comentaba.
Bien, sí, todo lo que le estaba diciendo recién. Y la forma de hacerlo, que es como lo vamos a hacer, este pequeño ejemplo, ¿sí? Vamos a arrastrar entonces lo que era el campo referencias a filas, mesa, columnas, importe valores, y van a ver cómo va adquiriendo esta forma diferente que es la tabla dinámica, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo. Vamos a entonces a ir al Excel para que ustedes vean, ¿sí? Habíamos quedado aquí. Vamos a ir a la tabla 3, ¿sí? La tabla 3 entonces, ¿estamos todos en la tabla 3? Sí, Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces a insertar. Entonces, dentro de nuestro cuadrito de cajita de tablas que aparece primero insertada, vamos a ir a tabla dinámica, apretamos, se nos abre el cuadro de diálogo, ¿m? Y donde dice tabla de rango, entonces vamos a seleccionar todo lo que va a ser la información que vamos a confeccionar en nuestra tabla dinámica. Y después nos dice dónde queremos insertarlo. Está tomando automáticamente a donde había quedado el cursor, en este caso, eh, que es el de 19. Pero después van a ver que lo vamos a poder mover, ¿sí? A donde mejor nos guste dentro de nuestra hoja. O si quisiéramos insertarlo en una nueva hoja de cálculo, esta sería la posibilidad de hacerlo ahora, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que tenemos el lugar donde vamos a insertar, la tabla seleccionada, apretamos aceptar. Y como les comentaba, se nos aparece este cartelito y automáticamente se abre en el costado el campo de tabla dinámica, ¿sí? Donde nos dice seleccione los campos para agregar al informe. ¿M? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Fíjense que acá hay una ruedita, ¿sí? Un engranaje de herramientas que si ustedes lo abren, acá tienen varias disposiciones de vista de este cuadro de diálogo que están viendo, esta caja que están viendo al costado, que depende del gusto de cada uno, uno puede ir modificando, ¿m? Considerando cuál les gusta más para trabajar, ¿sí? Por lo general, yo uso siempre este, que es el más común, pero bueno, depende de la pantalla, bueno, que tenga cada uno, por ahí les conviene tenerlo así en el costado, las referencias. El costado, eso depende del gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, bien, fíjense en que acá tenemos entonces todos los encabezados de las columnas, mes, referencia, cantidad, importe y total, ¿sí? Pero todavía no estamos viendo nada, ¿sí? Fíjense que todavía no generó ninguna tabla dinámica. Para eso, vamos a volver al apunte, donde nos decía, nos proponía que hagamos, donde estaba, no me pasé, no, este es la anterior, ¿dónde está el 17? Aquí. Donde nos proponía que hagamos entonces referencia en filas, mes en columnas y finalmente importe lo pongamos en el área de sumatoria de valores. ¿Cómo sería eso? Entonces, la primera opción era referencia. Fíjense que si yo me pongo arriba o hago clic sobre referencia, se activa la flechita doble, ¿sí? Las cuatro puntitas, las cuatro flechitas. Y ahí, si mantenemos apretado con el mouse, podemos arrastrarlo y lo vamos a llevar y lo vamos a depositar dentro de la cajita que dice filas, acá adentro. Lo tiramos ahí a referencia, fíjense que se activa y lo tenemos arrojado dentro de la cajita de filas. Y ya la tabla dinámica se empieza a construir. ¿M? Apareció todo lo que tiene que ver con, con referencias y acá nos dice etiqueta, bueno, de la fila, todas las etiquetas, todos los valores que tenemos acá. ¿M? Particularidad es que acá tenemos valores repetidos, ¿sí? Y cuando se empieza a armar la tabla dinámica solamente nos va a poner una representación de todos los valores repetidos que tengamos acá, pero etiquetas y después los valores van a ver que van a estar todos agrupados. Bien, hasta ahí salió, pudieron arrastrar referencia a la cajita de filas, apareció esta ventanita, ¿le salió bien? Sí, bárbaro.
Bueno, Ani, ¿te salió? ¿Querés que lo hagamos otra vez? Bueno, parece que está todo bien. Bueno, la otra configuración que nos proponía el apunte es entonces mes, apretamos mes y lo arrastraremos a la cajita de columnas. ¿M? Y lo arrojamos ahí en columnas. Y fíjense en que ya se empieza a agrandar la tabla dinámica. Acá voy a correr un poquito para que lo vean. Y ahora lo voy a mover un poquito. Para moverlo, se vienen acá flechita negra, se activa una flechita negra, se selecciona todo, después aparecen las flechitas, las cuatro puntitas, y podemos arrastrar nuestra tablita donde mejor nos guste. Fíjense que ahí ya podemos ver un mensajito, creo, de Ani. Nos dice, esta parte fue grabada. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, ya se empieza a ver el mes en columnas, nos genera la tabla dinámica de las columnas correspondientes a todo lo que tiene que ver con mes, ¿sí? Estamos en mes, tenemos todos estos meses, ¿m? Y a lo último nos genera el total. ¿M? Fíjense también que hay repetidos, así que él nos va a poner solamente representación uno de cada uno sin repetir, ¿sí? Esa es una de las cosas que ya está haciendo la tabla dinámica, ¿sí? Bien, o sea, es excluyente con respecto a las repeticiones. Bueno, y la otra que nos decía es el importe. También seleccionamos importe y nos proponía que lo arrojemos de importe en valores, sumatoria de valores. Y ahí fíjense en que la tabla dinámica ya tiene información. ¿M? Acá todos los valores representativos de, por ejemplo, 1236, ¿sí? De todos los meses, y esta tabla es cortita, por ahí podemos chequearlo. ¿M? Si venimos acá y vemos 1236 que tenemos acá, y acá tenemos 4 1236, ¿sí? A ver, lo voy a remarcar un poquito, así los distinguimos, para que ustedes vean cómo está trabajando la tabla dinámica. Y lo que tenemos es importe, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro más por aquí, a ver, 1236. Bueno, en enero, supuestamente, en enero, el importe, tenemos un solo enero de 1236, ¿sí? Importe 25, así que está correcto. ¿M? Después tenemos febrero, 1236.30, ahí puso el valor 30. Después tenemos en marzo, marzo no hay información porque no tenemos nada, ¿sí? Marzo con 1236 no hay nada. Y en abril, 1236.42, ¿sí? Y mayo, acá hay un mayo, no lo estoy viendo, acá, mayo 45, ¿sí? Y así fíjense en cómo él va arrojando toda la información, ¿sí? Obtenida de la tablita original, los datos originales que nosotros proporcionamos, ¿sí? Bueno, acá hace después, hará un total general, ¿sí? Una suma total automática, por cada uno. Después otra vez nos proporciona otro total, la suma total general. ¿M? Y así nos va conformando esta planilla dinámica con información, más que nada, como le decía, el objetivo de las planillas dinámicas era para hacer análisis, ¿sí? Análisis de datos, tener todo como un pantallazo rápido con la información. Bueno, de aquí en más, nosotros, una vez que tenemos esto, podemos empezar a jugar. Fíjense que nos quedaron afuera cantidad de importe. Eso nosotros lo podríamos agregar también a valores para que
nos muestran una tabla y entonces esta tablita se va a empezar a hacer un poquito más compleja, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sigue en el apunte. Bueno, acá muestra exactamente lo que acabamos de hacer. Y como les decía, si nosotros ahora pasamos también eh, cantidad y total a la parte de sumatorias, van a ver que también nos muestran la información y la tabla se empieza a hacer un poco más completa. ¿M? Acá arrastramos entonces cantidad a valores y total a valores. Fíjense que en la columna, cuando nosotros arrastramos esa información, en columnas apareció una que dice sumatoria a valores, ¿sí? Porque nos está agregando acá esa información acá al costado. ¿M? Nos está agregando en columnas. Pero por ahí quedará más vistoso, fíjense, porque se hace muy largo en columna, ¿sí? La podríamos ver en filas para abajo. Entonces, esto lo vamos a pasar en filas, a filas. Y fíjense cómo toma otra dimensión la tabla, ¿sí? Toda la información queda un poquito mejor estructurada y podemos ver la información mejor para un mejor análisis. Entonces nos está mostrando, según el criterio de valores, corre un poquito para arriba, tenemos en valores, nos está mostrando entonces importe, cantidad total por cada segmento que vemos acá, ¿sí? Los meses, ¿sí? Y en referencia, obviamente, lo vemos en disposición de fila, que son las referencias de esto que vemos acá, los segmentos. Entonces, en columna ponemos mes. Y así después podemos empezar a combinar, dependiendo de cómo querramos ver la tabla dinámica, la estructura. A veces se ve es mejor o peor si yo pongo en referencia, no es como cambian las referencias, las paso arriba, quizás no es tan entendible. Entonces, uno tiene que empezar a buscarle la vuelta de cómo quiere realmente. Acá en enero me puso solamente las referencias que encontró de enero, ¿sí? En febrero me puso las referencias también que encontró de enero. En abril hay 3 referencias que tenemos valores que hay en abril, ¿sí? Y depende de cada uno de cómo les resulte mejor ver la información. Entonces, referencias si lo volvemos a poner en filas, lo vamos a ver de esta forma. ¿M? Esto es configurable, totalmente configurable a gusto de cada uno. ¿M? Eh, Bien. Se cortó internet. Ah, ahí estaban. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Nosotros si quisiéramos, por ejemplo, trabajar hacer generar gráficos y eso es unas cuestiones que lo vamos a ver en la segunda parte, pero acá las menciono. Si uno hace clic sobre la tabla, ¿sí? Tiene activada, se abre una solapa como se activaba cuando hacíamos clic sobre un gráfico o sobre las tablas simples, donde se nos abre esta solapa que dice analizar tabla dinámica, ¿sí? Por eso está relacionado con el tema del análisis, como le decía, se nos abre esa solapita, ¿sí? Acá tenemos algunas funciones, algunas herramientas, hago clic sobre esa tablita, sobre esa pestaña, y vamos a tener algunas cuestiones que muchas de estas las vamos a ver en la segunda parte, que es, por ejemplo, cómo de todos estos datos podemos generar un gráfico, ¿sí? Pero ahora lo interesante es que veamos eh, el tema de segmentación, para mostrarlos un poco en esta clase. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos gráficos, perdón, en la otra tablita también podíamos hacer segmentación? Bueno, aquí también podemos combinar esa funcionalidad junto con la tabla dinámica. Por ejemplo, si apretamos insertar segmento de datos, ¿sí? Nos van a volver a aparecer los campos, ¿sí? Que tenemos en nuestra tabla original. Y acá vamos a poder elegir qué campos queremos ver para segmentar. En este caso voy a elegir 3 y nos aparecen
esas famosas ventanitas emergentes para empezar un poco a jugar con algunos filtros dinámicos, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda la información de esos tres campos que están en nuestra tabla dinámica. Y fíjense en cómo empieza a variar. Si, por ejemplo, yo elijo 136, solamente me filtra y me trae la información que hace referencia con 1236 y los campos relacionados, la información relacionada, ¿sí? El importe, sus cantidades, el total, sus cantidades. Y de acá mismo, si hubiese varios de 30 podríamos seleccionarlo, ¿sí? Y acá, bueno, nos va dejando la información pertinente. Y así sucesivamente. Uno podría después volver con control, apretando el botón control, podría volver a multiseleccionar más factores, ¿sí? Y la tabla empieza a trabajar y empieza a moverse y nos empieza a mostrar los resultados de esa interacción, ¿sí? Si quisiéramos ver todo de nuevo, borraríamos acá los filtros, ¿sí? Esto es una forma rápida, utilizando estas ventanitas emergentes de segmentación, de trabajar, usar el potencial de filtrado y con el tema de tablas. Esto, si tuviéramos un gráfico acá activo, que lo vamos a ver la clase pasada, al hacer esto también el gráfico se iría modificando, eso es lo maravilloso, entonces uno puede empezar a hacer análisis de esa información que va filtrando, ¿sí? Bien, después, ¿qué otra cosita tenemos? Esto es cuando uno lo quiere borrar, y al igual que lo hacíamos anteriormente, entramos acá, botón derecho, ¿sí? Nos ponemos en la ventanita, se activa las burbujitas blancas, botón derecho, y vamos acá donde dice quitar referencia, botón derecho, quitar importe, o simplemente cuando lo tenemos activado, las burbujitas blancas, apretamos el botón delete, suprimir, y se borra automáticamente. Bien, ¿qué más tenemos para ver en esta clase? Así no los atormento demasiado. Bueno, acá tenemos campo activo, uno se va moviendo, puede ver el campo activo. ¿Mm? Escala de tiempo es muy parecido a lo que vimos anteriormente, pero cuando tenemos por ahí muchas fechas, columnas con fechas, ¿sí? Está bueno porque podemos segmentar a través de las fechas, aplicar formatos. Si nosotros también, si modificáramos la tabla original, nosotros si no se actualizara la tabla dinámica automáticamente, con este botón actualizar, al apretarlo se actualizaría la tabla, ¿sí? Cambiar el origen de datos también. Si nosotros quisiéramos que nuestra tabla dinámica, de vez de estos datos, fueran otros datos de otro lado, a través de este botón la podríamos cambiar. ¿Mm? Y bueno, y estas acciones que pueden ser de mover tabla, eh, de borrado, bueno, lo vamos a ver un poquito la clase que viene, borrar todo, seleccionar, bueno, esto lo vamos a ver un poquito en la clase que viene. Y esta parte de cálculos y relaciones de tabla. ¿Mm? Crea edita la relación entre tablas para mostrar los datos relacionados en distintas tablas. Esto es el mayor potencial de usar tablas dinámicas cuando tenemos varias tablas. Lo vamos a ver en profundidad la clase que viene. Así no hacemos tan extensiva esta clase. Así que bueno, vamos a cortar por aquí. Así nos quedamos con toda esta información. Y la clase que viene vemos la segunda parte. Terminamos de ver todo lo que nos queda para ver. Si terminamos de ver este tema tan apasionante que está la dinámica. Así ya después damos paso a la última parte del curso. Así que bueno, cortamos acá, Vane, nos estamos viendo en la clase que viene. Y bueno, como les repito, vayan viendo que si temita quieren que repasemos en la última clase, así lo hacemos, ¿sí? Bueno, que tengan Bárbaro, Darío. que Buena tengan semana. buena semana, nos estamos viendo. Chao, chao. Igualmente.